Pidió ayuda una sola vez. No lo hizo gritando, jamás insistió. Nunca volvió a llamar. Dijo que tenía miedo y después de eso nadie volvió a verla. Lo que estás a punto de escuchar es un relato ilustrado, creado para dar forma a esta historia. La primera vez que sintió miedo, casi no le dio importancia. Era una sensación difusa, una incomodidad que no podía explicar. Caminaba por la calle habitual, el mismo camino de siempre, y aún así, algo le hacía girar la cabeza más de una vez. No había nadie, o eso parecía. Sus pasos eran normales, su respiración tranquila, pero su mente insistía en que algo no estaba bien. Al llegar a su casa, inmediatamente cerró la puerta, pero no pudo quitarse la sensación de que estaba siendo observada. La luz de su apartamento era cálida y familiar, pero el silencio dentro era profundo, un poco extraño. Se sentó en el sofá, miró su teléfono y pensó, tal vez solo estoy paranoica. Inmediatamente escribió un mensaje a una amiga, en el que le platicaba que creía que alguien la estaba siguiendo. Inmediatamente después de que lo envió, recibió la respuesta de su amiga, en la que ella le decía que a lo mejor estaba exagerando un poco. Esas palabras, aparentemente inocentes, enterraron la alarma que sentía, porque cuando alguien minimiza tu miedo, comienzas a dudar de ti mismo. Ella fue lo que le pasó. Ella dudó, guardó su teléfono y trató de convencer a su mente de que no había peligro. Inmediatamente cambió de ropa, preparó la cena, todo como siempre, pero no se podía quitar la sensación de que algo había cambiado. Horas después, volvió a mirar su teléfono. La incomodidad nunca desapareció, se había vuelto un poco más intensa. Esta vez, escribió de manera directa. No me siento segura. 5 palabras, simples, claras, que deberían haber detenido todo, pero al otro lado, nadie actuó, nadie la llamó, nadie fue a ver qué pasaba con ella, nadie tomó ninguna acción. Tal vez el error fue pensar que alguien más iba a salvarla. Esa noche intentó dormir, pero no pudo. Cada ruido que hacía la casa la hacía saltar, cada sombra parecía moverse. Intentó llamar a otra amiga, pero pensó que sonaría exagerada. Decidió esperar, pensando que si algo sucedía, todavía tendría tiempo para reaccionar, pero no lo tuvo. Al día siguiente, se levantó y siguió su rutina. Tomó su café, revisó el correo, se vistió para ir a trabajar. Todo lo que parecía normal. Caminó por la misma calle, sintiendo la misma incomodidad, pero nadie la seguía a simple vista. Todo estaba en silencio, el miedo era invisible para los demás, y mientras avanzaba, el peligro se acercaba sin hacer ruido. Cuando llegó a la oficina, saludó a sus compañeros. Nadie notó la tensión en sus hombros, nadie preguntó por qué estaba tan inquieta, nadie podía tan siquiera ver lo que pasaba. Ella trabajó, contestó llamadas, revisó documentos, todo en apariencia normal, pero en su mente, cada sonido, cada sombra y cada movimiento era sospechoso. Esa tensión constante comenzaba a desgastarla. Durante la tarde, intenté enviar otro mensaje de advertencia. Esta vez fue a un familiar. El mensaje decía lo siguiente: no me siento segura, algo no está bien. Todavía no era un grito de auxilio, pero era suficiente para pedir una intervención. La respuesta fue mínima. Tranquila, todo estará bien. 2 palabras que, en otro momento, podrían haberla calmado, pero esta vez no fue así. El gran peligro ya había tomado forma. Al volver a su casa, notó que la puerta de su apartamento estaba exactamente como la había dejado. Nada fuera de lugar, nada roto, pero el silencio era abrumador. No había signos de que alguien hubiera entrado a su casa. Pero para la mente de ella fue lo más peligroso, porque ella pensaba que el peligro no siempre deja huellas visibles. Esa noche intentó dormir de nuevo. El reloj avanzaba lentamente. Cada segundo parecía una eternidad.
Cada sonido en el pasillo la hacía mirar hacia la puerta. Cada sombra en la pared la hacía contener la respiración. El miedo se había vuelto físico, pesado e imposible de ignorar. Y sin embargo, nadie venía a ayudarla. Al día siguiente, nadie notó su ausencia. No había alarmas, no había mensajes preocupados, y nadie preguntaba por ella. Un día sin comunicación puede ser normal. 2 días pueden pasar sin problemas, pero al tercero, la falta de señales comenzó a pesar. Su teléfono seguía sin actividad, su correo sin respuestas. El silencio había tomado el lugar de la vida. Cuando finalmente alguien preguntó por ella, era demasiado tarde. Su apartamento estaba cerrado, intacto. Nada había sido tocado, nada estaba revuelto y no había nada roto. Era como si hubiera salido por unos minutos y nunca regresara. La calma de su espacio contrastaba con la ansiedad que debía haber alarmado a cualquiera. Pero nadie lo había notado hasta ese momento. Las conversaciones pasadas fueron recordadas con horror. Sus mensajes, sus palabras. Pidió ayuda una sola vez. No lo hizo gritando, no insistió, solo expresó que no se sentía segura. Y esa advertencia no fue lo suficiente para evitar su desaparición. Los investigadores encontraron un detalle inquietante. No hubo señales de lucha y no había signos de resistencia. Esto sugiere que confiaba, que conocía a quien se acercaba o que no tuvo oportunidad de reaccionar. El silencio que siguió a su última comunicación fue devastador. Sin cuerpo, sin testigos y sin culpables claros. Simplemente teorías. Nadie sabía con certeza qué es lo que había pasado. Las hipótesis crecían, cada una más oscura que la anterior, y mientras la mente construye escenarios, la realidad se vuelve aún más escalofriante, porque la verdad podía ser peor de lo que cualquiera de las historias contaban. Cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba la tensión. Cada lugar que visitaba alguien que intentaba buscarla estaba vacío. El tiempo borraba las pistas, eliminaba las huellas. Cada día que alguien retrasaba la acción, la posibilidad de encontrarla con vida se reducía. El silencio se volvió cómplice y la indiferencia mortal. La lección de esta historia es cruda. No todas las señales de peligro son dramáticas. No todos los gritos se escuchan. A veces la advertencia es mínima, casi imperceptible, y depende de otros tomarla en serio. Cuando alguien pide ayuda, aunque sea una sola vez, esa solicitud puede ser la última oportunidad de actuar. Ignorarla puede ser lo peor que pueden hacer. Hoy, su historia permanece abierta, incompleta, no hay cierre, no hay justicia, solo una advertencia silenciosa que debe ser escuchada. Cada persona que oye esta historia debería preguntarse, ¿qué haría si alguien en mi alrededor dijera esas palabras? ¿Respondería con acción o con indiferencia? Pidió ayuda una sola vez, no porque no tuviera miedo, sino porque confió en que alguien actuaría. Esa confianza nunca fue correspondida, y por eso su ausencia permanece como un recordatorio de lo que ocurre cuando la advertencia mínima se ignora. Porque a veces, cuando alguien dice que no se siente seguro, no está exagerando, está pidiendo su última oportunidad. Y cuando esa oportunidad se pierde, nadie vuelve a verlo. A veces, no hacen falta los gritos. A veces, una sola frase es todo lo que alguien tiene antes de desaparecer. Si esta historia te dejó pensando, no la ignores. Suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos contando relatos ilustrados que muchos prefieren no escuchar.